Compartiendo este rico café en la mañana. Ahora nos encontramos con nuestro amigo, nuestro panita Luis Negrín. Negrín, músico, cantante de Venezuela, Estado Carabobo, quien ha recorrido, bueno, no solamente el país, sino que ha ido a otros países del mundo. Bueno, Luis, háblanos un poco de toda tu experiencia. ¿Cuándo te iniciaste en la música? ¿Cómo te iniciaste? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, queridos hermanos. Identidad cultural, pertenezco también, somos aliados. Mire, chicos, mi historia musical empieza desde muy chamo. Tú conociste a mi familia, tú sabes que mi viejo era una persona que estaba muy dada a lo que era la cultura popular. De hecho, mi viejo fue la persona que más nos impulsó a nosotros en la música. De hecho, todos mis hermanos de una u otra forma tocamos, pero mi hermano mayor, Mico, a descanse, fue él, junto conmigo, los únicos que desarrollamos ya, digamos, a manera profesional. Pero empecé de muy pequeño, porque en mi casa había una guitarra, un cuatro, una bandola y una bandolina. Y entonces la gente le decía a mi papá, pero bueno, ¿por qué tú gastas plata en eso? Que eso lo... No, no le pare, que esa plata la gasto soy yo. Y así pues. Y empecé, la primera canción que me aprendí en el 4 fue una canción de Ali Primera, que se llama Perdóneme, tío Juan. Ya después, más adelante, empezamos a introducirnos en el mundo de la música tradicional venezolana con las viejas aguinaldos, parrandas, de diciembre. Bueno, imagínate, yo que soy ateo, tuve que ir a la iglesia a cantar aguinaldo y eso, porque bueno, a mí me gustaba era la música, a mí no me importaba la liturgia, sino ir a tocar. Y me imagino que en diciembre andabas casa por casa tocando para. En esa época, como no, andábamos en esa, pero para que tú veas, no tocábamos la parranda tradicional carabobeña, ¿verdad? Porque no era nuestra cultura en ese momento, sino que cantamos los aguinaldos tradicionales, que si el niño lindo, que si, tú sabes, lo normalito. Sabroso. Absoluto, los aguinaldos. ¿Ok? Bueno, chicos, pero entonces llega un momento donde vamos a la gaita. Tuvimos un grupo allá que se llamaba Amistad Gaitera, con los muchachos del barrio, con Calé, con Turulo, con todos los muchachos. Y ya llegó un momento en que a mí ya me necesitaba más que solamente tocar en diciembre, ¿verdad? Y ahí, gracias a mi comadre Rebeca Hernández, esposa de mi compadre Pedro Pepe Peña, ella me lleva al grupo Tradición y Pueblo de nuestro querido amigo Francisco Castillo. Entonces ahí tuve la oportunidad de ya entonces poder estar en un género musical donde podía tocar todo el año. Porque ya en ese tiempo la parranda y el tambor y en esos tiempos ya había despegado prácticamente. Gracias a grupos como Un Solo Pueblo, con Venezuela, Macuaya, toda una liturgia de grupos y de gente que avanzó mucho en esos años de los 80, que era una cuestión muy especial la parte económica de esos años, que hizo de que la gente tuviera que aprovechar nuestros artistas y cosas, porque no venía nada de afuera. Después que hubo el Viernes Negro y esas cosas, eso le dio un impulso muy grande a una cantidad de artistas venezolanos, y nosotros en la música folclórica y tradicional ganamos espacio también. Y como te digo, gracias a gente como Solo Pueblo y etcétera. Negro, tu trayectoria viene de que más de 40 años más o menos, ¿no? En la música. Más de 40 años. Mira, yo pongo el año 1983 como el año del despego ya, digamos, profesional de mi carrera, donde ya empecé a vivir de la música, donde ya empecé a dedicarme solamente a la música. Pero ya antes de eso ya venías tú. Ya veníamos tocando, te estoy diciendo todos los cuentos, hasta por la iglesia pasé, el grupo de gaita, eso. Y bueno, de ahí también tocamos con todo aquel, con los mejores y con los peores. Y muchas veces con los peores me ha ido mejor económicamente. Para que tú veas una contradicción, pero bueno, eso es una historia de otro café. Entonces, todo ese tiempo, a mí lo que más me apasiona son los instrumentos musicales.
realmente, más que cantar, más que todo, ¿no? Me gusta todo, pero más que nada los instrumentos musicales a mí me atraen muchísimo y he tenido la suerte de aprender a tocar varios. Soy multiinstrumentista, puedo tocar cuerdas, percusión, aerófonos, una buena cantidad de instrumentos. No quiero decir el número porque no me gusta. No, pero dilo, que la gente No, son más de 100 instrumentos, pues son más de 100 instrumentos de cuerda, aerófonos, cordófonos, membranófonos, y bueno, y el rancho ardiendo porque todavía tengo esperanza de seguir aprendiendo a tocar muchísimos más instrumentos de los que me gustarían, pues. Entonces, este periplo me llevó a salir del país por necesidad ya de que ya lo que había prácticamente aprendido todo lo que era la música folclórica y tradicional venezolana, en muy buen espectro, digamos, y ya no me satisfacía nada más la música folclórica tradicional, sino que necesitaba de otros lados, pues. Primero estuvimos en Cuba, allá con el contacto con la música yoruba, por ahí en el 84, con el Conjunto Folclórico Nacional de Cuba. Después estuve también en el 88 nuevamente con la gente del Conjunto Folclórico Nacional de Cuba. Y bueno, ahí aprendimos muchísimo. Pero el viaje que hay, donde hay un desdoblamiento de mi parte, fue el viaje a Chile. Cuando estuve en Chile del 92 al 95. ¿Por qué? Porque habían unas condiciones allá excepcionales. Estaba saliendo, entre comillas, la dictadura de Pinochet, ¿verdad? Aunque Pinochet seguía mandando, porque era el comandante jefe del ejército, pero había una efervescencia todavía muy grande de la gente que, coche, querían satisfacer las necesidades normales de la gente. Pues. Allí conocí a la gente del grupo Nacimiento Andino, que ahora se llama solamente Nacimiento Folk Rock, que han evolucionado, y con ellos hicimos un trabajo hermoso, inclusive en esa época grabamos un cassette, se grababa, era un cassette, imagínate todo, un estudio con 8 canales, analógicos, bueno, y grabamos esa cosa allí, tuvimos contacto con gente de otros grupos importantes como Yapu, la gente de Sol y Lluvia, mira, una cantidad enorme de músicos y de gente que, bueno, dejaron en mí una huella muy grande. Y la forma de trabajar de ellos era muy diferente, pues no tenían esa manera profesional que habíamos venido nosotros de matar tigres. Allá no era muy difícil matar tigres, no era tan fácil, pero sí unos niveles musicales en cuanto a la ejecución de los instrumentos y las cosas, unos niveles demasiado grandes, hermosos. Entonces, allí, por eso te digo que ahí se divide mi vida de antes y después del viaje para Chile, porque entonces, cuando yo regreso a Venezuela, jamás me fui con intenciones de quedarme ni nada más. Yo tuve demasiado tiempo, pero bueno, me traje un regalo hermoso, familia. Entonces cuando regreso, que nos juntamos con Pepe, con mi compadre Pedro Peña, y fundamos Tambores Calientes de Venezuela, que, cónchale, es una de las agrupaciones que más satisfacciones me ha dado y con la que más nivel hemos llegado más lejos. Bueno, con decirte que tocamos con absolutamente en la misma tarima que con todas las bandas, orquestas y grupos importantes del país y del extranjero, de muchos. Entonces, cuando estamos en ese transitar, nunca dejamos la educación, nunca dejamos el ir a tocar en algún lado gratis, ¿verdad? Porque muchos músicos se molestan porque tocamos gratis. Bueno, a uno le gustaría cobrar siempre, pero hay momentos que tienes que ir gratis, porque se merece, porque se amerita, porque es necesario. Y porque no puedes perder los espacios, tienes que tener los espacios. Entonces nosotros muchas veces nos decimos, porque usted vamos gratis, pero ahí estamos nosotros en el espacio, estamos dando una información que yo puedo dar garantía de que esa información que estoy dando es precisa y es exacta. No voy a mandar a otro a decir lo que yo puedo decir y con lo que yo cuento y con lo que yo sé. Entonces, después de todo ese tipo de movimiento, voy a un trabajo con la gente de Ensamble Taremurú,
que era un grupo de fusión, jazz fusión, un trabajo hermoso. En cuanto a nivel musical, es lo mejor que he hecho con esos panas. Y luego, bueno, tú sabes, todo lo que es el trayecto del 2000 en adelante, con la situación política, las cosas, pero nosotros siempre ahí en la enseñanza, en el San Juan, en el Veloyo de Cruz, siempre, siempre, siempre en una actividad, en eso. Y vienes de realizar incluso parrandas de San Juan Bautista, del barrio del Consejo, Absoluto, claro, claro. fundador de Claro, claro. Nosotros hicimos el primer San Juan, digamos, de lo que era el puente del Boquete para abajo, en ese lado, porque ya por 13 de septiembre, en esos lados, pero del lado de lo que es la parroquia de nosotros, tuve la suerte de ser en mi casa, hicimos Miguel Peña. los primeros, sí, en Miguel Peña, los primeros 2 San Juanes que se hicieron allí. Después yo me fui para el Carrizo y le dejé a Mico, mi hermano, la batuta. De allí, imagínate, agarró Johnny y todavía sigue existiendo ahora como Parranda de la Castrera, pero que todos sabemos que ahí somos todos uno solo y que no importa dónde se haga el santo, si estamos juntos los mismos y somos los mismos. Entonces, es una cosa importantísima que nosotros hemos podido relacionar esas dos cosas, la parte, cónchale, de que uno necesita su platica, del trabajo, de la cosa, y la parte social, pues. La parte social que, bueno, creo que hemos dado más parte social que parte de ganancia, pero no hay ningún tipo de problema, no, eso nosotros no nos amilana. Bueno, y después ya en el 2006 entré a estudiar medicina. Ahí sí tuve que dar un poquito un parado a la música, pero seguimos matando tigres igualitos y haciendo cosas. Ya después que me graduó, sí, me voy para la costa, un año en Puerto Maya haciendo un artículo 8 y después me radico en Choroní. Ese viaje también para mí fue importantísimo porque me doy cuenta de que si bien se ha avanzado mucho, se ha hecho mucho, hay sitios donde la cosa ha involucionado. Por lo menos imagínate, tú llegas, nosotros fuimos para Puerto Maya por allá en la época de los 80 a aprender de ellos, pues su música, su parranda, su fulía, sus golpes, sus cosas. Ahora, Negro, háblanos un poquito, fíjate, aparte de ir a Chile y Cuba, ¿qué otros países has visitado? Bueno, aparte de eso, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil, aquí en América Latina. Aparte, Bielorrusia también, creo que estuvimos en Bielorrusia, estuvimos en Alemania, en Italia, en Francia, en España, en Bélgica. Hemos estado por allí en varios sitios, pues, recorriendo. Estuvimos una vez en Nueva Zelanda también. Muy lejos esa vaina. Pero muy bonito y muy interesante. Ahora, lo más importante de todos esos sitios es que a todos hemos ido con la música folclórica y tradicional de una u otra manera. Siempre por delante. Siempre, porque de hecho, por lo menos cuando fui a Francia con el grupo Antología Pop, que hacíamos rock and roll, pero siempre la fusión y siempre llevamos la música de nosotros, el cuatrico, inclusive era uno de los temas en los que le metíamos golpe de tambor, pues. Uno de los temas de Ali Primera que los locos arreglaron bien chévere y le metíamos golpe de tambor. Ahora, Negro, fíjate, esto ha sido, o sea, para tocar más de 100 instrumentos, por supuesto, has investigado mucho, has viajado mucho. Ahora, sabemos que hoy el Negro, nosotros le decimos cariñosamente al Negro, ¿no? Pero se llama Luis Negrín. No va a poder tocar 100 instrumentos, ¿no? Pero sí, la gente quiere ver alguna de esas demostraciones de algunos instrumentos, Negro. Entonces, claro, aquí tenemos, bueno, explícale a la gente cuál es el nombre de todos estos instrumentos que tenemos acá y cómo se toca rapidito. Ok. Vamos a, yo te ayudo por acá, vamos a pasarte esto, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos las tamboras de fulía. Estos son unos instrumentos súper interesantes y hermosos que nos llegaron del occidente de África, ¿ya? De las etnias bantú, de esa mezcla allá. Y son un tambor bimembranófono, ¿ves? Que tiene 2 parches, y se toca por alguno de los extremos con un laure, como salía de allá. Entonces tenemos aquí el tambor
quitimba le dicen en alguna zona, otros le dicen primo, y en la fulía. Vamos al cruzado, que es el segundo en tamaño. Ahí precisamente tiene su toque cruzado. Ok, está el cruzado de las fulías. Y ahora tenemos el macho. Le dicen también en algunos sitios macho. También en algunos sitios le dicen primo. Eso depende también de la zona en donde uno vaya. Y este es el que va llevando el repique y el sol. Ok, eso sería fulía del estado Miranda, fulía de Barlovento. Y tenemos los clarines o campanas que utilizamos aquí en Carabobo. Para el golpe de Carabobo se usa también en otros estados. Hay diferentes tipos de confecciones, se hacen con barriles de vino más pequeños. Bueno, las pipas son con barriles enormes. En este caso tenemos aguacate, ¿verdad? Con bejuco fijado con clavo. Uno de los mejores sistemas de los antiguos. Para mí este es el mejor sistema de los antiguos. Vamos a ver, pues, un poquito de golpe de Carabobo para que los muchachos... Yo no soy percusionista, pero he tocado muchísima percusión en muchas partes. Cuando nosotros estábamos empezando aquí, empezamos con el sangueo. O con un golpecito de tambor. Buenísimo. Estos son algunos de los instrumentos que podemos ejecutar. En cuanto a percusión, todavía faltarían culo de puya, humacos, bata. Negro, nómbranos ahora 5 instrumentos de cuerda que tú toques. Bueno, todos los 4 de Venezuela. Tenemos que tener en cuenta que el 4 es una familia, ¿verdad? Y la representación que más conocemos son los instrumentos larenses. Claro. Está el medio 5, el 5, el requinto, el 6, todo ese tipo de instrumentos. Pero también tenemos en Falcón, en la Sierra de San Luis, el 4,5 y el 5,5, que son otros instrumentos. Entonces, yo por lo menos tengo la suerte de haber ido a esos sitios, de haber aprendido a tocarlo en esos sitios, directo pues con los informantes. Entonces podemos decir que de los instrumentos, de los 4 venezolanos, los toco todos, pues. ¿Tocas guitarra también? Toco guitarra. ¿Bajo? Sí, toco bajo, batería, charango, tiple colombiano, bandola, las bandolas, la de 8, la de 4. 3 creo que también tocas. 3 también, claro que sí. Un poco de 3, claro. Mira, prácticamente todos los cordófonos de Venezuela, menos violín y arpa. Son los únicos que no me llaman tanto la atención para ejecutarlos. Pues me encanta escucharlo, acompañarlo, pero ejecutarlo no me, o sea, el violín no me nace. Para eso tenemos que tomar a mi compadre el machetazo de Apure. Juan Pablo Río, claro. Entonces, mira, tú me hablabas de la investigación y la cosa. Para mí es súper loco porque cuando nosotros empezamos esto y todavía yo sigo igualito con las mismas ganas. Mira, cuando íbamos a un sitio que queríamos aprender algo, muchas veces teníamos que hacerlo en el momento.
Bueno, cuando yo aprendí a tocar tambores de fulía, fuimos y compramos los tambores. En ese momento le compramos una botella de anís con los panas y ahí mismo fue que aprendemos a tocar fulía. Ahí, de una. Si no, porque si no aprovechabas ahí. Olvídalo. En ese tiempo no existía celulares, no existía internet, nada de eso. No, voy a buscar por Google para que me enseñe a tocar tambores. No. Entonces, la fiebre, hermano, la fiebre, porque te voy a decir, éramos fiebrudos para aprender, y yo veo que a eso le falta mucho a nuestra juventud, a nuestra gente. A muchos de los músicos que vamos surgiendo ahora, pues hay que abrirles la mente a esos muchachos, que se den cuenta de que no es nada más saber tocar un tambor, sino de dónde viene, cómo ha sido la evolución del instrumento, porque ya ves que tenemos este tipo de instrumentos, pero ahora ya no, ahora vienen con herraje, con algo más moderno. Evolución, pues. Ahora, nosotros tenemos que congraciarnos con las dos partes y poder vivir en una armonía con las dos cosas, ¿ves? Creo que hemos venido conversando en el grupo de que si bueno, tenemos algunas cosas de unos niveles donde uno necesita unos materiales profesionales para avanzar. Así es. Entonces, ahora cuando estamos hablando ya de lo tradicional, ahí ya tienes que pelar por lo tradicional, por las cuestiones hechas a mano, hechas por nuestros artistas, porque la verdad que estos muchachos que hacen estos tambores son unos artistas. Así es. Estamos finalizando, mi gente, pero queremos, Nero, que tú le envíes un mensaje sobre todo a los niños y a los jóvenes, porque Identidad Cultural Carabobo cada día insiste más en la formación para esos niños, esos adolescentes, en lo que tú estás hablando, experiencia bonita, pero también insistimos precisamente en difundir y promover todo esto que tenemos dentro del país. Envíale un mensaje. Claro. Bueno, mira, para nosotros es súper importante que los jóvenes, los niños, puedan tener acceso a toda la información que nosotros poseemos. Y muchos de nuestros compañeros, mucha de nuestra gente que está a nuestro alrededor, que tienen unos conocimientos inconmensurables de años de trabajo, ya sea en danza, ya sea en música, ya sea en declamación. Necesitamos que la gente se una a aprender nuestra cultura, nuestra música. No es porque necesitamos que todo el mundo sea artista y todo el mundo no, es porque seamos mejores personas. Ya tú adquirí algún conocimiento musical, en especial de nuestra música, de lo que nos dejaron nuestros ancestros, nuestros viejos. Cuando tú tienes ese conocimiento, sabes de dónde vienes y tienes una base más fuerte para saber dónde vas. Entonces yo lo que le digo a los muchachos es que déjense de la flojera, del facilismo, de la cosa, y por desgracia en la música hay que ser bien metódico, hay que ser muy aplicado, hay que ponerle mucho interés para poder obtener un resultado. Así que muchachos, vénganse con nosotros, donde nosotros estemos podemos enseñarles sin ninguna mezquindad. Y vamos para adelante con Identidad Cultural Carabobo. Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias, Luis Negrín. Y con esto nos despedimos con nuestro programa Ritmo, Cultura, Historia y Turismo a la Calle. Y recuerden, caminemos juntos.